Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Eduardo Beltrán su exposición y le solicito a continuación a la doctora María Fernanda Campa que haga uso de la palabra. La doctora Campa es ingeniera geóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad en Ciencias, grado de maestra en Ciencias en Geología, doctora de Ciencias en Geología. Es profesora de Estudios Superiores de Petrografía, Tectónica, Geología Regional, Cartografía, Geología Económica, Geología de México. Tuvo mención honorífica en la obtención del título profesional y reconocimiento especial a la tesis de maestría. Es fundadora del Laboratorio de Geología de Yacimientos del Instituto Mexicano del Petróleo. Tiene el uso de la palabra la doctora Campa. Quisiera agregar, en realidad, qué pertenencias son las que me llegan al corazón y no esos currículum formales. En primer lugar, soy fundadora del grupo de ingenieros Pemex Constitución del 17 y me siento muy orgullosa de una decisión que tomamos en un periodo en el que nos echaron de Petróleos Mexicanos porque para poder reestructurar Pemex había que terminar con la memoria histórica. Eso decían los de McKinsey en esa época, de Carlos Salinas de Gortari. Y nosotros decidimos organizarnos en defensa de Petróleos Mexicanos y seguimos adelante. En segundo lugar, estoy aquí porque soy jubilada de Petróleos Mexicanos y fui la primera mujer y quizá la única que anduvo en el campo con una brigada de esas 100 que ya cancelaron. Y en tercer lugar, pues soy una orgullosa abuela. Dicho lo siguiente, ¿quién tomó la decisión de vender? Se pregunta y se responde un respetado senador del PAN. Algunos dirán que Salinas de Gortari, otros que fue el actual gobierno, otros más que fueron los tecnócratas socios de las transnacionales. Pero a la luz de la historia y de la realidad, fue la Casa Blanca, fue Washington a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en ese plan siniestro de ajuste estructural. Carlos Salinas y los actuales gobernantes no han hecho otra cosa que obedecer y tratar de convencernos de que si lo propuso Washington es bueno para México. La política de ajustes estructurales en México, es bueno recordarlo, porque este es el marco del debate actual, va de la mano del petróleo y ya tiene historia, a estas alturas ya tiene historia. Desde 1982 estalló la crisis de la deuda externa y la devaluación del peso, causadas por el enorme endeudamiento público y privado. El gobierno mexicano había obtenido préstamos especiales para extraer los hidrocarburos de los grandes descubrimientos de Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche, o sea, Cantarell, con el aval de esas reservas que Petróleos Mexicanos descubrió entre 72 y 75 con sus propios méritos y sus propios esfuerzos, incluidos nosotros los ingenieros. Hay que recordar aquí, como referencia, que en esa época Estados Unidos y Europa estaba desesperada por el control de nuevas reservas a partir del jaque casi mate que la OPEP les puso en la crisis energética mundial del 1973. Por primera vez en la historia contemporánea de México, desde la expropiación petrolera, la banca norteamericana obligó a Pemex a informar acerca de las reservas petroleras mexicanas como aval para los préstamos. También es necesario recordar que desde 1938 Pemex sufrió un bloqueo permanente decretado por la dupla anglosajona y se desenvolvió con éxito en un relativo aislamiento hasta 1975.
similar al bloqueo actual que tiene Estados Unidos con Cuba. Y en el sexenio de Miguel de la Madrid comenzó la presión del Banco Mundial para lo que llamaron la reconversión industrial hasta reestructurar la deuda externa en 1989. Con el fraude electoral de 1988, Carlos Salinas de Gortari entró de lleno a las privatizaciones masivas de entonces y al TLC, hasta el error de diciembre de 94, que produjo la siguiente crisis de la crisis, donde se firmaron los ominosos acuerdos marco en febrero del 95 entre los gobiernos de México y Estados Unidos, a través de los cuales la banca norteamericana otorgó una línea de crédito por $50,000 millones, pero una vez más con el aval de Pemex, dejando hipotecado al petróleo mexicano. Ese es el marco de fondo. La carta de intención enviada en enero de 1995 al Fondo Monetario Internacional dice textualmente que